Buenas tardes. A continuación les pondremos el apartado del proyecto integrador de la Universidad San Buenaventura para quinto semestre en el apartado de optativa 1. Los integrantes del grupo son Alejandro Hostos y Darío Hostos y a continuación les pondremos la realización del ejercicio. Como primera medida se pide que se tome en tiempo real la lectura de dos sensores comerciales. Uno de ellos es temperatura y el otro es de humedad, el cual se utiliza la señal AL1 para sensor de temperatura y AL2 para sensor de humedad. Se realizan dos apartados algebrados y matemáticos para hacer la escalización correcta del sensor y con una escala de decimal de un decimal para cada uno de los sensores. Realizaremos la simulación. La pantalla número 0 aparece proyecto integrador, lectura de sensores, la temperatura y la humedad. Como vemos, nuestro valor mínimo del sensor será los menos 50 grados, nuestro valor máximo será de 500 grados respecto al sensor. Y como medida de escalonamiento, nuestra mitad sería 225. Vamos incrementando y como vemos el valor del decimal va incrementando a medida que el sensor va detectando una lectura en el exterior. Eso con respecto a la lectura del sensor de temperatura. Respecto a la lectura del sensor de humedad, daremos que nuestro valor mínimo o inferior es el 0% de humedad y nuestro nivel máximo será de 1000. Nuestra mitad sería el 50% y incrementamos para darles valores a nuestros decimales. Como vemos, la lectura de nuestros sensores va incrementando y decrementando a partir de la entrada que se origina en los puertos AL1 y AL2. El segundo apartado del ejercicio corresponde a la calibración de los sensores. Como primera medida, se realiza un contador para que el usuario determine el patrón con el cual desea realizar la calibración. En este se logra determinar con un contador y una salida aritmética para contemplar valores positivos y negativos. Se utilizan los botones del logo de flecha hacia arriba y flecha hacia abajo para la incrementación e incrementación del contador, las flechas hacia los lados para determinar e iniciar la calibración. Se realiza durante 15 segundos este ejercicio de calibración. Durante estos 15 segundos se utiliza una función de promedio para determinar la exactitud con el cual nuestro sensor está determinado. Toma 30 lecturas en 14 segundos y así utilizamos este valor para que si está por debajo o por encima de 1 grado la calibración sea fallida, pero si se mantiene dentro del rango del patrón nos daría una aprobación. Utilizamos también una salida Q1, la cual corresponde para la exactitud y la visualización en nuestro logo si la calibración fue exitosa o fue fallida durante los 15 segundos que fueron programados. Se utiliza la pantalla del logo para determinar y poder visualizar el estado del sensor. Iniciaremos la simulación correspondiente a la pantalla 1 y nos muestra la calibración de temperatura, el patrón, el cual nosotros o el cliente tiene para poder realizar la calibración. Utilizamos también una lectura en tiempo real para ver cómo incrementa o dependiendo de la incrementación de nuestro sensor hasta el gas patrón con el cual se le fue programado. El tiempo de 15 segundos, el resultado con el cual si fue exitosa o fue fallida y el apartado de cómo podemos iniciar nuestra calibración.
accionaremos nuestro patrón para ejercicios de prueba. Lo dejaremos en 20 grados. En 21 grados y iniciaremos nuestra calibración. La lectura en este momento en tiempo real, el sensor lo tenemos programado en 129 para poder visualizar. En este momento aparece el resultado OK, ya que el sistema guarda la última calibración realizada y a partir de esto podemos saber si el sensor, la última vez que fue calibrado, tuvo de manera correcta o fue fallida. Entonces iniciamos nuestra calibración con las flechas de logo y inicia un proceso de recorrido de tiempo, el cual el sensor y el cliente deben de mantener nuestro sensor junto a la medida a la cual se desea llevar. Entonces en este momento transcurre el tiempo y nos da que el patrón y la lectura del cual nos dio en el momento es de 21 grados. Es correcta, ya que lo tenemos por encima o por debajo de 1 grado, nos daría fallido. Haremos el ejercicio para comprobar el resultado. Nuevamente llevamos nuestro sensor a una lectura de temas de ejercicio de 10 grados y dejaremos la lectura en 21 para poder visualizar. Iniciamos nuevamente el proceso de calibración y empieza a recorrer un tiempo. Como vemos, la lectura que muestra el sensor es de 21 grados y el gas patrón o la lectura patrón es de 10 grados. Como estamos 11 grados por encima, la calibración es fallida. Eso con respecto al sensor de temperatura. Para el mismo caso, nuestro sensor de humedad está programado y está diseñado de la misma manera que el de temperatura. Se utilizan los mismos parámetros, pero cambiamos el direccionamiento de las teclas para que no exista confusión o error al momento de realizar una calibración. También se utiliza el lector de promedios, está programado en un tiempo de 14 segundos tomar 30 muestras y así tomar un promedio de lecturas. Igual está 1 grado por encima, 1 grado por debajo y así podemos visualizarla en una pantalla que sería la 3. Iniciaremos la simulación y nos iríamos a la pantalla número 2. Calibración de humedad, el patrón, el nivel de porcentaje, nuestra lectura, el tiempo también corresponde a 15 segundos, el resultado de la calibración, si es fallida o es aprobada. Y aquí se utiliza el tipo de flechas hacia abajo y hacia una de las direcciones para iniciar el proceso de calibración. Iniciamos modificando nuestro patrón, nos llevaremos a uno de 10 porcentaje y en nuestra salida 2 lo acomodaremos para que se aproxime a esa lectura. Como vemos, nuestro patrón es de 10 y la lectura la vamos a dejar en 10. Iniciamos nuestra calibración tal como muestra, flecha hacia abajo y flecha hacia abajo. Empieza a correr el tiempo, la lectura puede variar, puede crecer, puede incrementar. Igual se están tomando muestras cada cierto tiempo para poder visualizarlo. Entonces nos da 10,6 y como está dentro del rango que fue puesto, nos da un resultado de calibración correcto con respecto al sensor de humedad. Realizaremos nuevamente el ejercicio para visualizar dejaremos en 10 y le pondremos nuestra lectura al sensor de 98.
de 88. Ahí nuestra lectura está por debajo del valor del patrón y nos tendría que arrojar error. Entonces nuevamente iniciamos nuestra calibración hacia abajo, hacia uno de los costados y empieza a correr nuestro tiempo. El sensor puede seguir oscilando, pero pues como vemos no se acerca la lectura patrón para poder visualizar que va a estar por debajo del grado que se le dio. Entonces como vemos nos arroja falla, ya que la lectura patrón está en un 10% y nuestra lectura resultante o final es de 8 grados. Estaríamos 1.2 grados por debajo. Entonces nos arrojaría error. Eso con respecto al sensor de humedad. Y como última medida, el ejercicio propone que el cliente pueda agregar o poder modificar los valores de un sensor nuevo. Entonces se utiliza un contador para definir el valor máximo del sensor o la lectura máxima de un sensor, obviamente puesta ya con los valores que atrás hemos utilizado del contador para que nos dé valores positivos y negativos, un contador para el valor máximo y mínimo y las salidas en aritmética para poder hacer la escalización correcta del sensor a partir de los datos que el usuario ingrese. Y mostrará en una pantalla de logo el resultado o el estado del sensor que desea ingresar. Entonces haremos la simulación. El apartado 3, puesta de sensor, el cual nos pide dos valores, un valor mínimo, un valor máximo y la lectura del sensor nuevo. Se pulsa hacia arriba para determinar si el usuario desea modificar el valor mínimo o el valor máximo. Haremos el inicio del valor mínimo de nuestro sensor será de 5 y ahora modificamos el valor máximo de nuestro sensor, el cual lo dejaremos en 10. Como vemos, la lectura de nuestro sensor estará en 5,1, pero detrás de esto tenemos el desarrollo de la ecuación de la recta, el cual nos determina el escalonamiento del sensor. Así podemos verificar en tiempo real el estado del sensor el cual deseamos instalar, con un valor mínimo y un valor máximo, para que el cliente pueda agregar un nuevo sensor con los parámetros que se le dan y lo que pide el escalonamiento de un sensor, un valor mínimo de lectura, un valor máximo, y a partir de ello sale el escalonamiento de la recta. Le podemos dar la lectura del sensor de 500, la lectura actual del sensor 200 y él la va mostrando a medida del. Si lo ponemos en 0 nos tendría que arrojar que la lectura mínima es de 5 con un decimal, y si le ponemos el valor máximo de 1000, que es la posición, nos daría una lectura. Agradecemos a cada una de las personas que van a ver este video, agradeciéndoles su atención y dando las colaboraciones al profesor Pablo por su exhaustiva labor como docente.